El problema no es que no sepas ganar dinero. El problema es que, sin darte cuenta, aprendiste a pensar como alguien que nunca va a acumular verdadera riqueza. Y no es tu culpa. Desde muy joven te enseñaron que el dinero sirve para pagar cosas, para sobrevivir, para estar bien. Te enseñaron a buscar estabilidad, no poder financiero. Te enseñaron a evitar riesgos, no a construir sistemas. Te enseñaron a conformarte con suficiente, no a aspirar a mucho más. Esa es la mentira central. La mayoría de las personas cree que ser rico es ganar más dinero, un mejor salario, un mejor negocio, un golpe de suerte, un ascenso. Pero esa idea es profundamente incompleta. Ganar dinero y construir riqueza no son lo mismo. De hecho, son habilidades distintas, con reglas distintas y resultados muy distintos. Hay personas que ganan muchos dólares y siguen viviendo con estrés, miedo y fragilidad financiera. Y hay personas que sin ingresos espectaculares al inicio construyen con el tiempo una base sólida que les da libertad, tranquilidad y control. La diferencia no está en cuánto entra cada mes, está en cómo se piensa el dinero. La mayoría vive atrapada en el corto plazo, piensa en el mes, en el gasto inmediato, en el próximo deseo, en la próxima urgencia. Ese tipo de pensamiento mantiene el dinero pequeño, sin importar cuánto ganes, porque todo lo que llega se va. No hay acumulación, no hay estructura, no hay crecimiento real. La riqueza no se crea cuando ganas dinero, se crea cuando decides qué papel va a jugar ese dinero en tu vida. Si lo ves solo como algo para gastar, siempre dependerás de seguir trabajando igual o más. Si lo ves como una herramienta para construir, entonces cada dólar empieza a trabajar para ti. Aquí está una verdad incómoda pero necesaria. La mayoría de las personas no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de mentalidad financiera. No hay claridad, no hay dirección. No hay una visión a largo plazo, solo reacción constante. Se reacciona a las cuentas, se reacciona a las modas, se reacciona a lo que hacen otros. Y cuando vives reaccionando, nunca lideras tu propio crecimiento financiero. Muchas personas dicen, cuando gane más, voy a invertir, o cuando tenga estabilidad voy a pensar en el futuro. Pero el futuro no se construye cuando todo está cómodo. Se construye cuando decides pensar diferente, incluso en medio de la incertidumbre. La riqueza real no nace de decisiones brillantes aisladas, nace de una forma distinta de ver el tiempo, el esfuerzo y el dinero. Nace cuando entiendes que cada decisión financiera, por pequeña que parezca, está entrenando tu comportamiento futuro. Si hoy gastas sin pensar, mañana invertirás sin pensar. Si hoy no tienes control, mañana tampoco lo tendrás con más dinero. El dinero no corrige malos hábitos, los amplifica. Por eso tantas personas que de repente ganan más terminan igual o peor que antes, porque nunca cambiaron la estructura interna con la que toman decisiones, solo aumentaron el volumen. Otro error muy común es confundir comodidad con seguridad. Tener todo cubierto hoy no significa estar protegido mañana. La verdadera seguridad financiera no es la ausencia de problemas, es la capacidad de absorberlos sin que tu vida se desmorone. Y esa capacidad solo se construye con visión, disciplina y paciencia. La mayoría quiere resultados rápidos porque vive cansada, frustrada o con miedo. Eso es comprensible, todos queremos alivio. Pero buscar atajos financieros casi siempre termina en decepción, pérdida o estancamiento. La riqueza duradera no se construye con prisa, se construye con intención. Y aquí viene algo importante, aspirar a más dinero no te hace ambicioso en el mal sentido, te hace responsable, porque con más recursos tienes más margen de decisión, más opciones, más libertad para elegir cómo vivir, cómo ayudar, cómo proteger a quienes amas. El verdadero problema no es querer más, el problema es no saber para qué lo quieres. Cuando no hay propósito financiero, el dinero se dispersa, se filtra, desaparece. Cuando sí lo hay, incluso cantidades pequeñas empiezan a tomar fuerza con el tiempo. Este capítulo no busca decirte que todo lo que hiciste estuvo mal, busca decirte que puedes hacerlo mejor, que puedes dejar de repetir patrones que no te llevan a ningún lado, que puedes aprender a pensar como alguien que construye, no como alguien que solo consume. No importa tu edad, no importa tu nivel académico, no importa cuánto ganes hoy, lo que importa es si estás dispuesto a dejar de ver el dinero solo como algo que entra y sale, y empezar a verlo como una herramienta de largo plazo. Una herramienta que, bien usada, puede darte algo mucho más valioso que cosas: tranquilidad, control y libertad. Este es el primer cambio, no externo, interno. Y sin este cambio, ningún ingreso, ningún negocio y ninguna oportunidad será suficiente. Aquí empieza todo.
La riqueza extrema no llega con decisiones brillantes tomadas de vez en cuando, llega con decisiones correctas repetidas incluso cuando nadie aplaude, nadie mira y nadie valida. Esta es una verdad que incomoda porque va en contra de lo que la mayoría quiere escuchar. Muchos esperan un momento decisivo, una gran oportunidad, un golpe de suerte, una idea perfecta. Pero la realidad financiera es mucho más simple y al mismo tiempo más exigente. La diferencia real entre quien logra estabilidad y quien construye riqueza profunda no está en la inteligencia ni en el talento. Está en la capacidad de avanzar de forma constante, incluso cuando el progreso parece pequeño, lento o invisible. El crecimiento incremental es uno de los principios más poderosos y menos entendidos del dinero, no porque sea complejo, sino porque requiere paciencia, disciplina y humildad. Requiere aceptar que el progreso verdadero casi nunca se siente espectacular al inicio. La mayoría abandona demasiado pronto porque confunde movimiento con avance. Hace muchas cosas pero no construye nada. Cambia de estrategia constantemente, persigue modas, se distrae, y esa falta de continuidad mata cualquier posibilidad de crecimiento financiero serio. Quien construye riqueza piensa distinto. No se pregunta qué puede ganar rápido, sino qué puede sostener durante años. No busca resultados inmediatos, busca sistemas que funcionen incluso en días malos. Entiende que el dinero responde mejor a la constancia que a la intensidad. Aquí es donde muchos fallan. Quieren hacerlo todo bien solo cuando están motivados, pero la motivación es inestable. Viene y se va. La disciplina, en cambio, permanece. Y en finanzas, la disciplina vale más que cualquier racha de entusiasmo. Ahorrar un poco de dinero de forma constante suele generar más riqueza que intentar grandes apuestas sin control. Invertir de manera ordenada, incluso con montos modestos, suele vencer a quienes esperan el momento perfecto. Aprender todos los días sobre cómo manejar mejor el dinero genera más resultados que estudiar de forma intensa durante poco tiempo y luego abandonar. El efecto compuesto no solo aplica al dinero, aplica al comportamiento. Cada decisión financiera, por pequeña que parezca, se acumula, se multiplica, forma un patrón, y ese patrón termina definiendo tu realidad económica. Si hoy tomas decisiones financieras responsables, mañana será más fácil repetirlas. Si hoy postergas, mañana la postergación será tu hábito. Nada ocurre de golpe, todo se construye. Las personas que logran grandes patrimonios no son especiales, son persistentes, hacen lo básico bien durante mucho tiempo. No cambian de rumbo cada vez que aparece una dificultad, no se dejan llevar por la emoción del momento, mantienen el foco cuando otros se cansan. Y esto es clave. La constancia no es hacer siempre más, es hacer siempre lo correcto. Muchas personas se desgastan intentando avanzar rápido y terminan agotadas, frustradas y sin resultados. Quien entiende el crecimiento incremental avanza con calma, pero sin pausa. En el mundo del dinero, ir lento pero firme suele ser más rentable que correr sin dirección. Otro error común es pensar que el crecimiento incremental es aburrido o insignificante. Nada más lejos de la verdad. Es precisamente esa repetición diaria la que crea resultados que parecen extraordinarios con el paso del tiempo. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede marcar una diferencia enorme. Pero esto exige renunciar a algo muy tentador, la gratificación inmediata. Exige decir no a ciertos gastos hoy para tener opciones mañana. Exige invertir tiempo en aprender cuando sería más cómodo distraerse. Exige mantener hábitos financieros incluso cuando no se ven resultados rápidos. No es fácil, pero es simple. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de continuidad. Empieza con fuerza y abandona, se compromete y luego se distrae, promete cambiar y vuelve a lo mismo. El dinero no recompensa las intenciones, recompensa los hábitos. Si quieres construir riqueza real, necesitas aceptar que el progreso financiero es silencioso. No siempre se nota, no siempre se celebra, pero siempre suma. Cada dólar bien gestionado cuenta. Cada decisión consciente cuenta. Cada mes de disciplina cuenta. Y cuando miras atrás después de años de constancia, entiendes algo fundamental. No fue una gran decisión la que lo cambió todo. Fue la suma de muchas decisiones pequeñas tomadas con intención. Este principio es el que separa a quienes solo mejoran un poco de quienes transforman su vida financiera por completo. No porque hagan cosas extraordinarias, sino porque hacen lo ordinario de manera extraordinariamente constante. Si adoptas este enfoque, dejas de perseguir resultados rápidos y empiezas a construir algo sólido. Dejas de depender de la suerte y empiezas a confiar en tu sistema. Y eso cambia por completo tu relación con el dinero. Aquí no se trata de velocidad, se trata de dirección. Y cuando la dirección es correcta, el crecimiento llega. Siempre.
El miedo al riesgo no protege tu dinero, lo mantiene pequeño. Esta afirmación puede incomodar, pero es necesaria si quieres entender cómo piensan las personas que realmente construyen grandes patrimonios. La mayoría fue educada para evitar el riesgo a toda costa. Se nos enseñó que arriesgar es peligroso, irresponsable o innecesario, y aunque esa idea parece lógica, en el mundo del dinero tiene un efecto muy claro: limita el crecimiento. Aquí es importante ser muy claros. Riesgo no significa apostar a ciegas, improvisar o jugar con lo que no se puede perder. Eso no es estrategia, es imprudencia. El riesgo del que hablamos es consciente, calculado y alineado con una visión de largo plazo. Las personas que manejan grandes cantidades de dinero entienden algo que la mayoría no. La seguridad no es un porcentaje, es una cantidad. Cuando alguien tiene pocos recursos, necesita que casi todo su dinero esté protegido, disponible y sin sobresaltos. Eso es comprensible. Pero cuando el patrimonio crece, la lógica cambia. Quien piensa en grande no pregunta cuánto de su dinero puede arriesgar, pregunta cuánto necesita proteger para dormir tranquilo. Una vez cubierta esa base, el resto del capital tiene una función distinta: crecer. Este cambio de mentalidad es fundamental. Muchas personas siguen pensando como si siempre estuvieran en escasez, incluso cuando ya no lo están. Mantienen todo inmóvil por miedo, y sin darse cuenta están perdiendo una oportunidad enorme, porque el dinero que no se mueve, que no se expone de forma inteligente, pierde fuerza con el tiempo. La inflación, los cambios económicos y el paso de los años erosionan el valor del dinero quieto. No se nota de un día para otro, pero sucede, y quien no lo entiende cree que está siendo prudente cuando en realidad está siendo pasivo. Quien construye riqueza entiende que el verdadero riesgo no siempre es perder dinero, sino no permitir que crezca, no diversificar, no aprender, no adaptarse. Esos riesgos silenciosos son los que más daño hacen a largo plazo. Otro punto clave es el control. Muchas personas creen que tener control es hacerlo todo por sí mismas, no delegar, no confiar, no cambiar. Pero en finanzas, ese tipo de control suele convertirse en una trampa, porque nadie puede saberlo todo ni hacerlo todo bien todo el tiempo. Las personas con grandes patrimonios aprenden a distinguir entre control y obsesión. Mantienen claridad sobre su estrategia, sus objetivos y sus límites, pero entienden que rodearse de conocimiento, asesoría y sistemas es una fortaleza, no una debilidad. Además, piensan en horizontes largos. No toman decisiones basadas en el miedo del mes siguiente, sino en el impacto de los próximos años. Esto no significa ignorar el presente, sino no dejar que el corto plazo dicte cada movimiento. Quien piensa solo en hoy protege demasiado y crece poco. Quien piensa solo en mañana arriesga de más y se expone. Quien construye riqueza encuentra el equilibrio, y ese equilibrio se aprende. También es importante entender que no todos los riesgos son iguales. Hay riesgos que dependen del azar y riesgos que dependen de preparación. Invertir sin entender es un riesgo peligroso. Invertir después de estudiar, analizar y aceptar posibles escenarios es un riesgo estratégico. Las personas financieramente sólidas no evitan el riesgo, lo administran, lo distribuyen, lo miden y sobre todo lo aceptan como parte natural del crecimiento. Saben que no todas las decisiones serán perfectas, pero también saben que quedarse quietos tiene un costo. Este enfoque cambia por completo la relación con el dinero. Dejas de verlo como algo frágil que hay que proteger todo el tiempo y empiezas a verlo como una herramienta que debe trabajar, una herramienta que necesita dirección pero también espacio para crecer. Y aquí aparece otra diferencia importante: el nivel de calma. Quien entiende el riesgo desde una perspectiva estratégica no vive en pánico, no reacciona de forma exagerada ante cada movimiento del mercado. No toma decisiones impulsivas, tiene claridad sobre su plan y confía en él. La mayoría, en cambio, se mueve por emociones. Miedo cuando algo baja, euforia cuando algo sube. Esa montaña rusa emocional es enemiga directa de la riqueza, porque lleva a comprar caro y vender barato, a entrar tarde y salir mal. La tranquilidad financiera no viene de evitar todo riesgo, viene de entenderlo, aceptarlo y gestionarlo con inteligencia. Si quieres avanzar hacia un mayor bienestar financiero, necesitas revisar tu relación con el riesgo, preguntarte con honestidad si tus decisiones vienen del análisis o del miedo, si estás protegiendo lo que necesitas o si estás frenando tu crecimiento por inseguridad. No se trata de hacer lo mismo que otros, se trata de pensar mejor que la mayoría, de asumir que el dinero para crecer necesita movimiento, necesita visión, necesita tiempo. El riesgo bien entendido no es el enemigo. El miedo mal gestionado sí lo es.
Y cuando aprendes a distinguir uno del otro, das un paso enorme hacia una riqueza más sólida, más consciente y mucho más duradera. El dinero no se pierde solo por malas decisiones, se pierde sobre todo por decisiones inconsistentes. Muchas personas creen que el secreto de la riqueza está en saber mucho, en encontrar la inversión perfecta o en descubrir una oportunidad que nadie más vio. Pero la realidad es más simple y al mismo tiempo más exigente. Sin disciplina, cualquier conocimiento financiero termina siendo inútil. La disciplina financiera no es rigidez ni castigo, no es vivir con miedo ni privarse de todo, es coherencia. Es hacer lo que sabes que te conviene incluso cuando no tienes ganas. Es mantener una línea de conducta estable cuando las emociones quieren llevarte en otra dirección. Y aquí es importante ser empáticos. Todos somos humanos, todos nos cansamos, todos dudamos, todos sentimos tentación. El problema no es sentirlo, el problema es dejar que eso gobierne tus decisiones financieras. Muchas personas empiezan bien, ahorran durante un tiempo, invierten con cuidado, se informan, pero luego se relajan, se premian antes de tiempo, se distraen, y esa pérdida de foco, aunque parezca pequeña, suele ser costosa. El dinero responde a la constancia, no a los impulsos. Una decisión financiera correcta tomada una vez ayuda, pero la misma decisión tomada de forma constante durante años transforma por completo tu realidad económica. Ahí es donde la disciplina se convierte en un multiplicador invisible. No se nota de inmediato, pero su efecto se acumula. La mayoría subestima el daño de las pequeñas indisciplinas. Un gasto que no estaba planeado, una inversión hecha sin analizar, una excepción que se vuelve costumbre. Nada de eso parece grave en el momento, pero con el tiempo, esas grietas debilitan toda la estructura. La disciplina no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo repetible, de construir hábitos financieros que puedas sostener incluso en semanas difíciles. De no depender de la motivación, porque la motivación es volátil. Las personas con bienestar financiero sólido no son más fuertes emocionalmente, son más estructuradas, tienen reglas claras para su dinero, límites definidos, procesos simples que se repiten una y otra vez. Saben cuándo gastar, saben cuándo no hacerlo, y sobre todo saben por qué. Otro punto clave es la relación entre disciplina y valores. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres ordenado, te vuelve más ordenado. Si eres impulsivo, te vuelve más impulsivo. Por eso, antes de crecer financieramente, es fundamental fortalecer el carácter financiero. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo te comportas cuando ganas. Si cada aumento de ingresos viene acompañado de más desorden, más gastos innecesarios y más improvisación, el crecimiento se diluye. La disciplina financiera también implica aprender a decir no. No a ciertas compras, no a ciertas oportunidades, no a compararte constantemente con otros. El deseo de aparentar es uno de los mayores enemigos del bienestar financiero. Consume recursos y no deja nada a cambio. Muchas personas gastan no porque lo necesiten, sino porque quieren sentirse validadas. Y ese tipo de gasto nunca sacia. Siempre pide más, siempre deja vacío. La verdadera tranquilidad financiera no viene de tenerlo todo, viene de saber que tienes control, que tus decisiones responden a un plan y no a un impulso, que tu dinero está alineado con tus prioridades, no con tus emociones momentáneas. La disciplina también protege en los momentos difíciles. Cuando hay crisis, incertidumbre o cambios inesperados, quien tiene estructura sufre menos. No porque sea inmune a los problemas, sino porque está preparado, tiene margen, tiene orden. Quien vive sin disciplina financiera vive siempre al límite, y vivir al límite desgasta, genera ansiedad, nublan las decisiones, hace que el dinero se sienta como una carga en lugar de una herramienta. Ser disciplinado no te quita libertad, te la da, porque cuando tus finanzas están bajo control, puedes tomar mejores decisiones, puedes esperar, puedes elegir, puedes decir sí o no desde la calma, no desde la necesidad. Este video no busca exigirte perfección. Busca invitarte a coherencia, a alinear lo que dices que quieres con lo que haces todos los días con tu dinero, a entender que cada decisión cuenta, incluso las pequeñas. La disciplina financiera no es algo que se logra una vez y ya, es una práctica continua, un compromiso contigo mismo, una forma de respeto personal. Cuando desarrollas disciplina, el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en un aliado, un recurso que crece contigo, que te acompaña, que te da margen para vivir con más calma y más claridad. Y aunque al principio no se note, con el tiempo ocurre algo muy poderoso. Tus resultados empiezan a reflejar tu constancia, tu tranquilidad aumenta, tu confianza mejora, tu bienestar financiero se fortalece.
La disciplina no es visible, pero sus resultados sí lo son. Y en el camino hacia una mayor riqueza, no hay multiplicador más confiable que ese. El verdadero nivel de riqueza no se mide por cuánto ganas hoy, se mide por cuánto de lo que construyes es capaz de sostenerse mañana. Muchas personas pasan toda su vida enfocadas en producir dinero, pero muy pocas se detienen a pensar qué pasará con ese dinero a largo plazo. Y no porque sean irresponsables, sino porque nadie les enseñó a pensar más allá del presente inmediato. Se aprende a ganar, a gastar y, con suerte, a ahorrar. Pero casi nunca se aprende a preservar, a estructurar y a proyectar. La riqueza real empieza cuando dejas de pensar solo en acumulación y comienzas a pensar en permanencia. Acumular dinero puede ser un logro importante, pero si no hay una estructura detrás, ese dinero suele ser frágil. Se pierde con malas decisiones, con cambios económicos, con conflictos familiares o simplemente con el paso del tiempo. Por eso, quienes han visto de cerca grandes patrimonios saben que el verdadero reto no es hacer dinero, sino mantenerlo y darle continuidad. Aquí aparece una idea clave: el dinero sin mentalidad no sobrevive. Muchas personas creen que heredar dinero es suficiente para asegurar el bienestar de una familia, pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando no se heredan valores, criterio y responsabilidad, el dinero se convierte en un problema más que en una solución. Se diluye, se malgasta, genera conflictos, desaparece. Por eso, quienes piensan en riqueza real entienden que el legado más importante no es solo financiero, es mental, es conductual. Es la forma en que se toman decisiones, se enfrenta a la adversidad y se administra el poder que da el dinero. Construir riqueza que perdure implica pensar en décadas, no en ciclos cortos. Implica aceptar que no todas las decisiones están hechas para maximizar ganancias inmediatas, sino para proteger estabilidad futura. A veces, crecer un poco menos hoy significa ser mucho más sólido mañana. La preservación inteligente no es estancamiento, es estrategia, es saber cuándo avanzar y cuándo consolidar. Es entender que no todo el dinero debe estar en movimiento constante, pero tampoco completamente inmóvil, es equilibrio. También implica ordenar. El desorden financiero es uno de los mayores enemigos del legado. Cuando no hay claridad, cuando todo está mezclado, cuando no se sabe exactamente qué se tiene ni por qué se tiene, cualquier imprevisto puede causar daño. En cambio, la claridad protege, facilita decisiones, reduce errores. La riqueza que sobrevive al tiempo suele estar bien estructurada, bien pensada y bien comunicada. No depende de una sola persona ni de un solo ingreso. Tiene capas, tiene respaldo, tiene sentido. Otro aspecto fundamental es el propósito. El dinero sin propósito tiende a perder dirección, se gasta sin conciencia, se invierte sin convicción, se defiende sin razón. En cambio, cuando hay un para qué claro, las decisiones se ordenan solas. No se trata de tener un propósito grandioso o perfecto, se trata de tener uno honesto, algo que guíe, algo que dé contexto, algo que ayude a decir sí o no con mayor claridad. Muchas personas sienten miedo cuando piensan en el futuro financiero. Miedo a equivocarse, miedo a no hacer suficiente, miedo a perder lo construido. Ese miedo es natural, pero no debe paralizar, debe invitar a prepararse mejor. La preparación es una forma de cuidado hacia uno mismo y hacia quienes dependen de nosotros. Prepararse no es ser pesimista, es ser responsable. Y aquí hay una verdad importante. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a pensar en legado. No importa si hoy tienes mucho o poco. Lo que importa es la intención de construir algo que no dependa solo de ti. Cuando empiezas a pensar así, tu relación con el dinero cambia. Dejas de verlo solo como un medio para consumir y empiezas a verlo como una herramienta para crear estabilidad, oportunidades y continuidad. Empiezas a tomar decisiones con más calma, con más perspectiva. La riqueza real no se trata de controlarlo todo, se trata de crear sistemas que funcionen incluso cuando tú no estás, de reducir la improvisación, de fortalecer lo que ya construiste. Y aunque este enfoque requiere paciencia, tiene una recompensa profunda: tranquilidad. Saber que no todo depende de tu energía constante, que hay orden, que hay dirección, que hay bases sólidas. El bienestar financiero más alto no es vivir rodeado de cosas, es vivir con la certeza de que tu esfuerzo tiene sentido, que tu dinero está alineado con tus valores y que lo que construyes hoy puede seguir creciendo mañana. Eso es riqueza real. No es inmediata, no es ruidosa, pero es duradera. Y cuando entiendes esto, el dinero deja de ser solo un objetivo y se convierte en una herramienta consciente para construir una vida más estable, más libre y con mayor impacto.